normalidad para la presión arterial, 120. de acuerdo, ¿no? Para el adulto joven, ¿no? Sano, adulto joven sano, es menor de 120 sobre menor de 80, ¿no? Como base, ¿no? De normalidad, ¿ya? Como base. Y si este parámetro se extrapola a los extremos, ¿qué está en riesgo? La vida, ¿no? Porque son signos de vida. ¿Qué hay que temer más? ¿El descenso súbito o el incremento paulatino, ¿no? O sea, la hipotensión súbita o la hipertensión. ¿La hipotensión? La hipotensión. ¿Por qué es más difícil subir que Claro, porque se le puede morir el paciente, ¿no? Una hipotensión súbita se le muere en su vida dental en queda. En cambio, la hipertensión lo manejas, pues, ¿no? Lo manejas. Con hipotensores, lo vas manejando. La hipotensión, no, pues, ¿no? Eso no. ¿Qué más? Ya, pero ¿qué cosa es esto? 120 sobre 80, son dos números, ¿ah? Dos números. Sí. O sea, una fracción con dos números. El que está arriba, sistólica? sistólica, y el de abajo, Diastólica. diastólica. Pero ¿qué cosa es presión arterial? La fuerza con la que la sangre es bombeada por todo el cuerpo. La pared. Claro. Pared, fuerza, ¿sí? O sea, fuerza área. Fuerza que ejerce la sangre sobre una determinada área o superficie de pared vascular. Es arteria, pues, ¿no? Y si esa fuerza que determina la sangre sobre esa área, pared vascular, se da durante la sístole, se llama así, ¿no? Presión sistólica. Y si se ocurre durante la diástole, la presión diastólica. Y a diferencia de ambos, se llama presión diferencial o también llamado presión del pulso. También está aquí, ya te tutoría, aquí está también. Presión del pulso diferencial es igual a la diferencia de ambas presiones, pues, ¿no? Por ejemplo, si tu presión es 120 sobre 80, un ejemplo nomás, ¿cuánto es tu presión diferencial? 40. La resta, ¿no? La diferencia. Ah, y si sé la diferencial, puedo calcular la presión media con esta fórmula, que también está aquí, ¿sí? Presión diastólica más un tercio de la diferencial. Si tu presión es 120 sobre 80, ¿cuánto es tu presión media? 120 sobre 80, ya. La diferencial es 40, ¿sí? La diastólica es 80, ¿no? Más un tercio de 40, 13.333, 93.333 sería la presión media, ¿no? Claro, y eso yo lo puedo comparar con lo que puedo obtener, ¿no? Haciendo la práctica y a ver si está muy parecido, ¿no? Si lo que me sale matemáticamente es similar a lo que me sale con el tensiómetro, ¿no? El digital. Eso lo vamos a ver luego. Ya está. Entonces, eso es la presión arterial, ¿no? Como definición. Claro, esto puede variar, por ejemplo, hacia arriba, puede terminar con una prehipertensión o una hipertensión netamente, ¿no? Estadio 1, estadio 2. ¿Ya? ¿Y eso para qué me sirve? Por ejemplo, aquí las sería que todos ustedes se tomen la presión, ¿no? Basal, ¿no? Basal, en un momento. ¿Ya? Basal. Por ejemplo, un estudiante, ¿no? Hoy, no me acuerdo exactamente el valor, pero vamos a suponer que salió así, ¿no? 135 sobre 89, por ejemplo, su presión basal. ¿Sí? Es una determinación. Y si esto, por ejemplo, al día siguiente otra vez se evalúa la presión, o sea, en más de una determinación, más de uno, que puede ser dos, ¿no? Determinación, misma hora, y si el valor es muy cercano a este que se obtuvo, en este primer día, por ejemplo, con eso yo puedo decir cuál es tu diagnóstico presuntivo. ¿Cuál sería el presuntivo? ¿Cómo se lo ponen? Mirando la tablita, pues, ¿no? Miro la tabla, acá hay una tablita, ¿sí? Miro la tabla y ¿cuál es tu diagnóstico presuntivo? Prehipertensión. Obviamente, en el examen tú vas a estar sin tabla, ¿no? Una vez que tú lo sabes. ¿Cuál es? Prehipertensión. ¿Ya está? Sí. Entonces así, una pregunta va a ser así, ¿eh? Te voy a dar un valor, te voy a decir cuál es tu tipo presuntivo, ¿no? De acuerdo a lo que tú sabes responderás, ¿no? Si es pre, normal, entre otros. ¿Está? Sí. Obviamente, seguramente casi todos ustedes está
por debajo de estos dos valores, ¿no? Seguramente. Sí. Como aquí, por ejemplo, miren, en el grupo anterior, Aaron y Adrián, 102 sobre 58, 105 sobre 73. Entonces están por debajo, ¿no?, de este rango de normalidad. Entonces, aceptar, ¿no? Diagnóstico presuntivo, normal para hipertensión, ¿no? Normal. No es ni prehipertenso ni hipertenso. Como presunción. ¿Sí? Como presunción. Porque puede ser que Aarón o ella, pues antes se tomó una pastillita, pues, ¿no? Hipotensor. ¿Sí? Hipotensor. ¿Ya? Y con eso disfrazó, ¿no?, el resultado real. ¿Ya? Entonces, por eso que es solamente presuntivo. No definitivo, no presuntivo. Listo. ¿Qué más? Pero también se puede calcular la presión de acuerdo a una fórmula matemática. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, calculemos la presión de cualquiera de ustedes. Por ejemplo, uno de ustedes que tenga, por ejemplo, esta edad, 24 años, por ejemplo nomás. Por ejemplo. Te doy la edad como único dato en la prueba, en el enunciado, y te calculo. Calcule usted su presión por fórmula matemática. Ya, aplicas una formulita, ¿no? ¿Qué dice esta fórmula? La sistólica es igual a 100 más la edad. ¿Cómo sería acá su sistólica? 124. ¿Sí? ¿Cómo se calcula su diastólica? Sistólica entre 2 más 10. 124 entre 2, 12. 62 más 10, 72. O sea, así sería, ¿no?, su presión calculada matemáticamente, ¿no? Claro, el papel aguanta todo, porque yo digo, por ejemplo, calcula la presión por forma matemática en un pacientito de 80 años. Si tuviese 180, ¿qué sería cuánto? 180. Entre 2, 90, ¿no? 10. 100. 180 sobre 100 sería, ¿no? ¿Sí? Demasiado. Ahora, si esta persona de 80 años es sano para hipertensión, pues ese resultado no tiene que ver, pues, ¿no? Está muy exagerado. Pero es papel, pues, ¿no? El papel aguanta todo, decía, pues, ¿no? O sea que puedes... Sí. ¿Ya? Te puedo poner también una preguntita así para que tú veas este cálculo, ¿no? Simplemente buscas, si es para marcar, buscas la respuesta, bueno, ¿qué te ha salido? ¿Ya? Si fuera así, ¿no? Para marcar. ¿Qué más? Mire, sabemos también esto, ¿no? La presión arterial está determinado por estos factores fisiológicos que lo determinan. Estos son los factores: gasto cardíaco, resistencia vascular y volemia. ¿Qué es volemia? Cantidad de líquido circulante, ¿no? Como más es sangre, se puede también subir sangre, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Es cantidad de líquido circulante en el cuerpo, ese es volemia. El gasto cardíaco a su vez depende de todos los factores, sabemos. Volumen de eyección. Volumen de eyección o volumen histórico y la frecuencia cardíaca. ¿Listo? En relación a esto, estos son dos factores directamente proporcionales. ¿Qué implica ello? Que si uno sube baja también la presión. Puede ser que los dos suban, ¿no? O los dos bajen simultáneo. Los dos suben o sube bastante el gasto, ¿no? Y sube también bastante la presión. ¿Ya? Pero el gasto cardíaco y esto que está acá, está relacionado, ¿no?, con la función del corazón. Sí. Del corazón. Claro. Por ejemplo, una actividad que ustedes van a hacer ahora, al final, esto, ¿no? Ejercicio físico. Entonces, las sugerencias van a bajar y subir, ¿no? Primer piso y quinto piso corriendo, ¿no? Bajan y suben. Llegan aquí y inmediatamente su presión arterial. A ver, esa presión arterial con respecto al reposo, ¿cómo debería ser? ¿Igual? No. ¿Menor o mayor? Mayor. ¿Qué creen? Mayor. ¿Aumenta la presión? Sí. Claro. Ya, pero ya aumenta la presión. Pero la presión son dos números. Si me dice aumenta presión, ¿qué cosa aumenta? ¿Los dos en simultáneo? ¿Tanto arriba y abajo aumenta? La sistólica. ¿O aumenta más uno que otro? La sistólica, porque estás eyectando. ¿Por qué aumenta más la sistólica que la diastólica? Porque sistólica es salir, ¿no? Salir sangre. La sangre. Porque también algo así. aquí en tu teoría te dice, ¿no? Aquí dice, Como las arterias y el corazón. Aquí, miren. En esta parte que está aquí, ¿ven esto? Aquí. Entonces comienza diciendo,
el valor máximo de la onda de presión con qué. ¿Sí lo ubicaron? Ahora, abajito le he resaltado de lila. Miren, ¿qué dice de lila? La presión sistólica. Así es, ¿no? Esa afecta precisamente por el volumen de eyección y la velocidad de eyección. Volumen y velocidad de eyección. Jóvenes, con la actividad física, ¿qué pasa con tu corazón? Se acelera. Aumenta, ¿no? Trabaja más. Pero ¿qué cosa aumenta? ¿Qué cosa varía? La eyección. Las propiedades cardíacas. ¿Cuáles son esas propiedades cardíacas? ¿Cómo se llama esa propiedad cardíaca que tiene que ver con la frecuencia o el número de veces que tu corazón se contrae y se relaja? Cronotrópica. Propiedad cronotrópica. Entonces, con la actividad física vamos a encontrar un cronotropismo positivo. O sea, se incrementa el número de veces. ¿Y cuánto es ese número de veces? Entre 70 a 80. ¿Sí? Entonces, es normal encontrar 20 y tantos, más de 100, ¿no? De incremento del número de veces. O sea, aumenta la propiedad cronotrópica. Pero no solamente aumenta el número de veces, también aumenta pues, la velocidad de conducción. ¿Dónde se inicia el potencial de acción? En el nodo sinusal, ¿te acuerdas? Sí. Ahí se inicia y de ahí pasa al nodo auriculoventricular, ¿te acuerdas? Por las 3 vías o bases internodales, luego pasa a la de Higgs, luego A la ramas de Purkinje. Entonces es así, ¿no? Sí. La velocidad. ¿Sí? Sí. Con la actividad física también aumenta esa propiedad se llama dromotrópica. Que tiene que ver con eso, ¿no? Con la velocidad de conducción de los potenciales de acción, ¿no? Desde su nacimiento hasta su ramificación, hasta su distribución, perdón. ¿Qué más? ¿Qué más? El corazón también no solamente se contrae y relaja en un número de veces por minuto, y tampoco, no solamente con una cierta velocidad, también con cierta fuerza de contracción, que con la actividad física también aumenta. Ustedes van a ver, ¿no? ¿Sí? Aumenta la fuerza de contracción. ¿Cómo se llama esa propiedad que estudia justamente eso? La propiedad inotrópica. Y depende del estímulo, que no lo he puesto acá, que lo desencadena, la propiedad vacuumotrópica. ¿Sí? Que no lo he puesto acá, ¿no? Pero por lo menos esto va a variar con la actividad física. Entonces, todos ellos, de todas maneras, sí o sí, se relacionan con gasto cardíaco. De todas maneras. Con la actividad física se incrementa tu frecuencia, tu volumen y se incrementa tu gasto cardíaco, se incrementa tu presión arterial. ¿Pero qué presión? Más la sistólica que la diastólica, te dice ahí. A ver, comprobemos, pero no miren. Miremos acá qué pasó con nuestros compañeros acá, miren. Aarón, miren, ¿eh? Esta es su basal, ¿eh? Miren, ¿cuántos aumentó de aquí a aquí? 22, su sistólica. Sí. Su diastólica, 10, ¿correcto? Sí. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿cómo se empieza a concluir con este resultado? Este que está acá, estos son los resultados obtenidos. Este resultado obtenido de 124 sobre 78, ¿cierto? Es también lo esperado, pues, ¿no? Sí, parecido a lo esperado, pues. ¿Estamos? Sí. Y miren acá. Aumentó bastante sistólica, ¿no? Sí. Y pero no aumentó, ¿no? Entonces, aumentó más sistólica y diastólica también. Es el esperado. ¿Sí? ¿Qué pasa si aquí hubiera salido otro resultado diferente? Por ejemplo, hubiera salido así. Por ejemplo, nomás, ¿ah? Por ejemplo, esta salía así. 111 sobre 93. A ver. Miren, 102 a 111, 9 de aumento, ¿no? 9. 58 a 93, 35. ¿Es correcto? No es correcto. Entonces, ¿cómo empiezas a concluir? El resultado obtenido de 111.63 difiere del esperado, pues, ¿no? ¿Sí? Lo esperado. Porque el esperado debería ser así tienes que empezar a narrar, ¿no? El esperado debería ser un incremento de la diastólica, ¿cierto? En relación a la diastólica. No estamos diciendo que no aumenta la diastólica, sino que es más notorio la sistólica que la diastólica. ¿Y por qué hay un incremento al final de presión en relación a esto? ¿Por qué? Ahí narras todo el porqué. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué aumenta estas propiedades? ¿Por qué con la actividad física aumenta todo esto? ¿Por qué con la actividad física aumenta tu frecuencia? ¿Por qué aumenta tu frecuencia con la actividad física? ¿Por qué? A ver. Porque hay más eyección.
A ver, ayer lo hemos comentado, ¿no? ¿Por qué aumenta la frecuencia con la actividad física? ¿Acuerdas ayer? Todos se relacionan. Porque se descarga adrenalina del corazón. ¿Sí? ¿Y quién nos debe descargar adrenalina? El gasto, no, el centro cardiovascular que está en el bulbo raquídeo. ¿Y por qué ese gasto ordenado descargar adrenalina? Porque recibió una información sensorial. Sí. ¿Proveniente de dónde? De los sensores presentes en las articulaciones, ¿te acuerdas? Sí. Músculos, tendones, cerca de articulaciones, llamados propioceptores. Así tienes que narrarlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Debido a qué? Es que los propioceptores, cuando tu compañero empieza a correr, bajar, subir, ¿sí? Esos propioceptores van a detectar eso, ¿no? Movimiento, cambio de posición, desplazamiento en tu compañero o compañera, ¿sí? Sí. Esa información sensorial lo va a llevar a dónde? De ahí a su centro cardiovascular en el bulbo raquídeo, y de ahí lo recibe, lo interpreta, y de aquí salen respuestas motoras, ¿sí? Cardioceleradoras, división simpática, al corazón, descargando adrenalina, o al vaso sanguíneo descargando también adrenalina para hacer vasoconstricción y aumentar frecuencia, y aumentar gasto, y aumentar presión arterial. O sea, todo eso tienes que comentarlo. Si no, no tiene sentido, pues, ¿no? ¿Ya? Así se comenta eso, ¿no? Así se fundamenta esas partecitas. Ahora, en tu manual, mira, abre en el manual la pregunta número 7. 7, ¿no? Ahora en la pregunta 7, la 6 y la 7, la 6 y la 7 son preguntas de aplicación, de la práctica. ¿Ya? Hasta la 5 es para que tú busques, ¿no? Busques, respondas citando y referenciando. De la pregunta número 7. La 7. ¿Está? Sí. Ya. Emprésteme uno, por favor. Uno nomás. Miren, por ejemplo aquí. Miren, ¿ah? Aquí, miren, la 7, la segunda, miren. La segunda y la 7. ¿Sí? ¿Qué dice la segunda y la 7? Dice así. Por influencia del ejercicio físico, estamos comentando eso aquí, pues, ¿no? Aquí, miren, te pregunto, ¿no? ¿Es correcto encontrar valores de presión arterial como de 120 sobre 91? Tú tienes que responder, ¿es correcto? Es decir, ¿sí es correcto o no es correcto? Primera respuesta, ¿cuál va a ser? ¿Es correcto encontrar ese valor? Pero no tendríamos que tener un valor inicial para No, comparar. O sea, si con no el te pongo el valor referencial, referencial, si no se te pone el valor referencial, siempre asumes Con el 120 sobre 80. Ay, Como si no te ponen un peso, siempre asumes 70 kilos, ¿no? Siempre asumes, ¿no? 70. Entonces siempre asumes 120 sobre 80, ¿no? Claro. Tiene sentido su observación, pues, ¿no? Asume 120 sobre 80. Ya está. Entonces, ahora, ¿es correcto encontrar este valor? No. Si tú pones no, hasta ahí no tienes ni un punto hasta ahora. Hasta ahí tienes 0, hasta ahí, ¿no? Si pones no, ¿sí? Sí. Ahora, si tú pones sí, este reconta 0. ¿O no? Sí. ¿Es correcto esto? No. No es correcto, ya. ¿Es correcto? No es correcto. ¿Por qué? Fundamenta por qué no es correcto. Porque está fuera de los parámetros. Es que la sistólica se ha mantenido y se supone que tiene que haber una ¿Por variación. qué no es correcto? Porque lo correcto, Es ¿sí? que varía O sea, la el valor sistólica. esperado correcto debería ser, ¿no? Incremento de presión con predominio en la sistólica sobre la diastólica. Y esto no es correcto, ¿sí? Porque de acuerdo a la teoría, está ahí, ¿no? En este GPT, te dice, ¿no? Ahí te dice bien clarito que la presión sistólica es afectada principalmente por el volumen de eyección y la velocidad de eyección, ¿sí? Y estos dos que están aquí se alteran con la actividad física. ¿Por qué? Porque tú sabes, ¿no? Los propios sectores, etcétera, toda esa narrativa. ¿Ya? Así responden, ¿no? Es correcto, es correcto. Si tú pones de ya, ¿no? Tú pones, por ejemplo, si es correcto, ya no leo el resto, pues, ¿no? Simplemente no vale, ¿no? Hasta ahí no vale. Si tú pones no es correcto, y tengo que leer todo del resto, ¿no? Con todo, ver cómo lo hacen detallado. Para ver si te ganas 1, 2, 0, así, algo, o todo completito, ¿no? Yo tengo que leer así. ¿Ya? ¿Qué más? Miren, ¿qué más?
Además también este otro factor, que es también directamente proporcional, la resistencia vascular sistémica. Y tú sabes que se pone por cuando son directamente proporcionales. Listo. Este a su vez depende de estos factores que lo determinan, fisiológicos. Longitud. LBS, ¿qué significa? Longitud. Longitud de vaso sanguíneo. Por BS, viscosidad de la sangre. Y DBS, diámetro del vaso sanguíneo. Ahora, en relación a la viscosidad, de la sangre. Primero aquí, ¿no? Viscosidad. No, a la longitud, perdón. A la longitud. Tú debes saber que la obesidad y el sobrepeso y obesidad son factores que predisponen hipertensión arterial. ¿Por qué? ¿cómo? ¿Por qué el sobrepeso y la obesidad son factores que predisponen hipertensión? Lo que pasa es que cuando esas personas, automáticamente cuando una persona tiene sobrepeso, también está direccionado con el colesterol y entre sus vasos sanguíneos, ¿no? Puede ser que se llene la grasita y ahí impide, ¿no? Impide la sangre, que pase el traslado, la circulación de la sangre. Que se obstruya. Claro, o sea, impide, hay grasita y no pasa correctamente. Además de eso, la sangre también traslada hormonas, distintos nutrientes también que ayudan a las células del cuerpo. Entonces, como usted lo mencionó en clase, también puede haber una muerte celular por ausencia de oxígeno, ¿no? No, ya lo otro ya te ha salido, ¿no? Que tiene que ver con la presión, ¿no? O sea, lo primero quizás, ¿no? Lo primero sí tiene relación. Sí. Y ella dice, es que dice en los gorditos esto pasa, ¿no? Sí. Se obstruye. Inicialmente el diámetro era así y ahora está así, ¿no? Por obstrucción, no es por vasoconstricción. Ah, no, es por la grasa. Ya. O sea, la luz se está disminuyendo porque acá hay depósitos de plaquitas, ¿no? De tejido adiposo, graso, ateromas, placas de ateroma, etcétera, colesterol, todo eso ahí. ¿Y eso cómo lo relaciono con la presión? ¿Y cómo lo relaciono con la longitud que estamos viendo, ¿no? Longitud de vaso sanguíneo. ¿Cómo lo relaciono? Supongamos que tú tienes, miren, ¿no? Tú tienes, ¿no? En tu carro un motor llamado corazón. Y tu carro tiene una cierta cantidad de cables, ¿no? Por donde va a circular la gasolina, por ejemplo, nomás, ¿no? Por ejemplo, tiene 100 kilómetros de cables, de vasos sanguíneos. Si estos cables estuviesen normal, sin obstrucción, tu corazón trabaja de lo más normal, perfectamente, el motor de tu carrito. Pero ¿qué pasa si estos cables, estos 100, o una buena cantidad, están así como, ¿no? llenos de sarro, etcétera, etcétera? ¿Y qué pasa con el motor? Hace más esfuerzo. Más esfuerzo. El corazón. Claro. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver con la presión? El corazón. El corazón necesita que se afecte, ¿no? El corazón. Y si esto, joven, ¿qué pasa con el carro si tú no limpias toditos los cables? El corazón, el motor se malogra. Porque con esa obstrucción no hay forma como bombear, garantizar la sangre a todita tus células de tu cuerpo. No hay forma. O sea, si esto persiste, no hay forma, no estaría sentado aquí, no hay forma, ¿no? No viviría ni siquiera meses, muerto. La cardiopatía, muerto. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace nuestro cuerpo siempre cuando se rompe equilibrios, cuando se rompe homeostasis, como este caso en particular? ¿Qué hace? Es como, por ejemplo, tengo una comparación, ¿no? ¿Qué pasa si hay un único puente, ¿sí? Y ese puente se parte en dos y ¿cómo pasa, no? Los carros, las personas a otro lado. No hay forma. ¿Sí? Lo que hay que hacer para pasar. Y si ese puente ya como... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se hace? En el ejemplo del puente, pues. ¿Cuál es la solución, chicos? En el ejemplo del puente. ¿Esperar que ese puente se repare meses? ¿O automáticamente, ¿sí? Traer maquinarias y poner puentes, ¿no? Temporales, así, ¿sí? Instalar nuevos puentes. No sé si me están captando la idea. Sí. Jóvenes, ¿qué pasa si de pronto
te haces una tremenda cortada o te cortan. Ya así. Te filetean. ¿Ya? Una gran cantidad de vasos sanguíneos se han roto. Y sangras, ¿ya? No te mueres porque la lesión es superficial, pero te sangras un montón. Supongamos que este sea el vaso que te han cortado así. Te lo han cortado. ¿Sí? Te han cortado. Ajá. Se desencadena hemostasia. Ya. Tapón, coágulo, desaparece, ya está. Y luego tú crees que estos vasos se vuelven a unir y se vuelve a canalizar la circulación por aquí mismo. Ya no, ya no. ¿Sí? Y si todos están así, buena región, entonces ¿qué pasaría con esta parte que dejó de circular sangre? Estaría muerto. Habría muerte celular. Pero eso no ocurre, pues, ¿no? ¿Por qué no ocurre eso? Porque inicia nuevas conexiones. Porque automáticamente tu cuerpo, ¿cierto?, empieza a formar nuevos vasos sanguíneos. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿cierto? Para garantizar la irrigación del resto que dejó de ser irrigado. Es automático. En otras palabras, ¿esa persona tendrá más vasos o no? Sí. Claro que sí, pues, ¿no? Nosotros nacemos con una cantidad de vasos sanguíneos. Naces pequeñito, fetito, recién nacido. Y después creces grandote, ¿no? Aumenta 70, 60, etc. ¿Aumentó o no tu número de vasos sanguíneos? Sí, pues, ¿no? Joven, ¿qué tiene que pasar en ese sentido en el gordito? Que está pasando esta situación. Yo quiero garantizar la irrigación de todas las células de tu cuerpo. Tengo que crear nuevos vasos sanguíneos. Es como, por ejemplo, ¿qué sucede en la altura? Hay poca presión atmosférica, poca presión para el oxígeno. Yo quiero garantizar oxigenación de todas tus células. Tengo que empezar a producir gran cantidad de glóbulos rojos en forma exagerada para compensar la irrigación de todas, ¿no?, las células de tu cuerpo. Igual acá. O sea, aquí va a haber una gran vascularización, nuevos vasos formados. En otras palabras, ¿quién tiene mayor longitud de vaso sanguíneo? Las personas con tiene sobrepeso. Obesidad. Si tú tienes normal para unos 100 kilómetros, ellos tendrán, pues, por ejemplo, estoy exagerando, ¿ya? 210 kilómetros, una gran cantidad, ¿no?, con los nuevos vasos que se han formado. ¿Ya? A mayor longitud, mayor es la resistencia y mayor es la presión arterial. Eso es, ¿no?, la explicación. Es porque ellos están predispuestos a hipertensión arterial, ¿no? Mayor. Una vez, me he preguntado a veces, ¿no?, pero un estudiante dijo, profesor, y después si ese gordito baja de peso, se hace de la manga, etcétera, se baja, se hace la cirugía, la lipo, se baja de peso y está con peso normal. ¿Y qué pasa con sus nuevos vasos que se han formado? En ese seguirá, ¿no?, seguirá ¿no?, incrementado su resistencia y su presión. Ahí está. ¿Qué creen? ¿Ah? Joder, si tú bajas de peso, ¿eso también qué pasa con esto? Se disminuye, se elimina. ¿Sigue estas plaquitas aquí depositadas? No, ya no. Entonces depende, dice, ¿no? ¿Cómo bajas de peso? Con cirugía te da un montón de grasita, pero no han tratado interiormente esta grasita. ¿O si no han tratado anteriormente? No. Son cosas ahí de preguntas que hay. Pero bueno, no viene a caso, ¿no? No viene a caso. Esto, viscosidad de sangre, ¿no? Empezamos ahora a la viscosidad sanguínea. ¿Quién presenta mayor viscosidad de la sangre? Primero, ¿quién determina la viscosidad de nuestra sangre? Los elementos fórmicos de la sangre. ¿Quiénes son? Las células sanguíneas. Ellos, ¿no?, determinan la viscosidad. ¿Quién preferentemente? Los eritrocitos. Claro, porque su lectura de ellos es en millones, pues, ¿no? Sí. ¿Cuántos millones de células rojas se encuentran por cada centímetro cúbico de sangre? 4.8, 5.2 millones. ¿Cuántas células blancas hay por cada centímetro cúbico de sangre?
De 4.000 a 10.000 nada más. Poquito, ¿no? ¿Cuántas plaquetas hay por cada centímetro cúbico de sangre? 150.000 a 400.000. Pero los glóbulos rojos son millones. Millones. Ellos determinan la viscosidad de la sangre. En otras palabras, si está incrementado bastante tus eritrocitos, ¿cómo está tu viscosidad? Incrementada. ¿Sí? Si está disminuido tus eritrocitos, también está disminuyendo tu viscosidad. Entonces, ¿qué pasa en la altura en la sierra? En la ambiente de la altura tiene mayor número de eritro. Sí, si acá tienes 4 millones y medio, 4.800.000, 5 millones, allá están por los 6 millones, 500, 7 millones. ¿Sí? En consecuencia, ¿quién tiene mayor viscosidad? Ellos, en relación a nosotros, que estamos en la costa. ¿Sí? Claro, en forma fisiológica, por efecto de la altura, tú sabes, ¿no? Sí. ¿Sabes, no? La hipoxia es el factor que desencadena la secreción de eritropoietina, que puede ocurrir también acá en la costa, pues, ¿no? Pero eso sería patológico. Entonces, ellos, ellos. O en un anémico. Por ejemplo, en una persona con anemia, pero anemia por deficiencia del número de glóbulos rojos, porque hay varios tipos de anemias. En el caso, solamente en este caso en particular, ¿no? Anemia por deficiencia del número de glóbulos rojos. ¿Estamos? En ese caso en particular, en ellos estará disminuido su viscosidad de la sangre, pues, ¿no? Estará disminuido su resistencia y disminuido su presión arterial, hipotensión arterial en el anemia. Por ejemplo, hoy día hemos encontrado mañana con un valor bajito de presión, ¿no? Hemos encontrado, por ejemplo, creo que ha sido 87 sobre 40, ¿cuánto es así, no? 46. Miren, este valor, ¿no? De presión, 87 sobre 46. Hipotenso, ¿sí? Miramos hipotenso, ¿no tiene, no? Palidez, ictericia, de repente está con anemia, pues, ¿no? Anemia por disminución de sus eritrocitos, número de eritrocitos. ¿Ya? Entonces, eso no hay que ver eso. O sea, mejor dicho, los valores que obtenemos acá son indicadores de tu fisiologismo, ¿no? O sea, tu basal, ¿no? El resto no, pues, ¿no? El resto es cierto porque ha habido el factor que lo ha alterado, ¿no? Que lo ha modificado, ¿no? El factor temperatura, el factor gravedad, el factor posición, postura corporal, el factor ejercicio, ¿no? Son factores, ¿sí? Hay también otro más, pues, ¿no? Puede haber agregado más acá, por ejemplo, te puede haber dicho, a ver, para esta técnica también tienes que haber traído agua caliente, café, ¿no? Café pasadito, azúcar y para tomar café, ¿no? Y luego tomar tu presión, ¿no? O te traes un Red Bull, tomamos, ¿cierto? Y vemos cómo varía nuestra presión, ¿ya? Pero eso no, pero también son factores que pueden hacer que varíe, ¿no? Solamente estamos centrados en esto nada más. Ya. ¿Qué más? Ahora, en relación al diámetro del vaso sanguíneo, esto sí es inversamente proporcional, inversamente a la resistencia. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que si esto aumenta, esto disminuye. Si esto disminuye, él aumenta, ¿sí? Y la presión directa con la resistencia. Por ejemplo, miren, esto es frecuente que se dé, por ejemplo, los vasos sanguíneos tienen un montón de receptores. Hay un receptor llamado H1, que esto es receptores H1 pero para la histamina. H1 para la histamina. ¿Qué sucede si de pronto hay una gran desgranulación? La granulación de histamina y este receptor H1 lo recibe. La histamina, tú sabes que es un potente vasodilatador. Entonces, este vaso es una gran vasodilatación. Entonces, cuando hay una gran vasodilatación, aumenta bastante el diámetro. ¿Y qué pasa con la resistencia? Disminuye. ¿Sí? Hemos dicho, ¿no? Es inversamente, pues, ¿no? A la resistencia. Si hay gran vasodilatación, disminuye la resistencia y disminuye la presión arterial. ¿Listo? Si hay una gran liberación de histamina, va a haber un descenso brusco de la resistencia y un descenso brusco de la presión arterial. Brusco, repentino, súbito. ¿Y cómo se va a expresar ese descenso en la persona? Si está parado, síncope, desmayo. Si está echadito en tu sillón dental, también se desmayó, pues, ¿no? ¿Sí? Y cuando tú no has notado eso, porque está echadito, dices, uy, se durmió. ¿Sí? Tengo mano de seda, ¿no? Sí, lo máximo, ¿no? No siente nada, no se queja, se durmió, excelente. Hay que dejarlo dormir. Un ratito que sea, media horita, no importa, que descanse, está cansadito, pobre.
Y después, en media hora la tocas, uy, está frío. Frío. ¿Sí? No te diste cuenta que estaba haciendo un shock, ¿no? Por tremendo. De repente no le has aplicado un fármaco y posible causante, ¿no? No se sabe. ¿Ya? O otro, lo contrario. Mire, lo contrario, por ejemplo aquí, lo contrario. También en la pared vascular hay receptores alfa, beta, alfa adrenérgicos, por ejemplo. Y cuando reciban la adrenalina, ¿qué desencadena? Vasoconstricción. Porque él es un vasoconstrictor. Si acá hay vasoconstricción, ¿qué pasa con la resistencia? Se aumenta. ¿Sí? Si aumenta la resistencia, aumenta la presión arterial. Claro. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? En el paciente hipertenso, declarado, ¿no? Diagnosticado, el que es hipertenso el paciente, hay que tener mucho cuidado cuando hace un tratamiento que implique anestesia, ¿no? Local. Tu criterio será con o sin epinefrina. O sea, ¿la aplicas con adrenalina o sin adrenalina? ¿Ya? Eso ya es criterio tuyo e interacción con su médico tratante, ¿no? Para ver, él te va a indicar, pues, ¿no? Suspéndele, etcétera. Bueno, eso. Pero aquí también vamos a hacer una actividad que consiste en aquí, ¿no? Primero generar una hipotermia y luego medir presión arterial. Para ello van a tener una bandejita y hay agua, hielo, van a tener agua bien heladita, van a tener las manos sumergidas en agua helada un tiempo y luego medir la presión. Esa presión con respecto a su reposo será igual, menor o mayor. ¿Qué creen? ¿Qué hace el agua helada? ¿Baja o sube la presión? Baja la presión. ¿Qué crees? Sube. Sube. 2-1. 3-1. Sube. 4-1. Baja. 4-2. Sube. 5-2. 6-2. Ya ganado, ¿no? Sube la presión. ¿Sí? Pero la presión son dos números, pues. La presión ¿Qué presión sube ahora? diastólica es la que sube más. Claro. ¿Qué te dice acá en la teoría? Aquí está. ¿Sí? Lo que está aquí de verde. ¿Qué te dice ahí? Mientras que la presión diastólica, básicamente por la resistencia vascular y vibración de la diástole. ¿Sí? Entonces debe subir más la diastólica que la sistólica. Veamos acá, miren el valor que ellos han obtenido. Miren acá. Ahora, 202 a 24. Subió la sistólica 22. No, es hipotermia. Bajó, ¿no? Bueno, subió y aquí Subió. en ambos casos subió. Pero ¿cuánto subió la sistólica? En este caso 7. Y aquí 11. ¿Está? Más diastólica que sistólica. Correcto, ¿no? Aquí 105 a 27. ¿Cuánto subió? 22. Sistólica. Y aquí 9. ¿Correcto? No. Porque ahí subió más. ¿Sí? Entonces acá hay dos resultados, mire, mejor que haya salido así, ¿cierto? Para no quedar así comentarios, pues, ¿no? En este caso en particular, ¿cómo se hace la conclusión ahora? El resultado obtenido de 127 sobre 82, ¿sí? Difiere de lo esperado, ¿no? Y lo esperado debería de ser con un incremento de diastólica sobre diastólica, ¿no? Más diastólica sobre, por la teoría que me comenta, ¿sí? Ahí, pues, ¿no? Aquí, ¿sí? Acá está la teoría. Además también, ¿por qué, jóvenes? ¿Por qué aumenta la presión arterial con el agua fría? ¿Por qué aumenta? Todos han dicho aumenta, la mayoría ha dicho aumenta, pero ¿por qué aumenta? Todo tiene una explicación, pues, ¿no? Es como, ¿por qué aumenta la presión con la actividad del ejercicio físico? Ya hemos comentado un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué aumenta ahora? Jóvenes, ¿qué pasa si tú estás con tu mano pegada al hielo 24 horas, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Tu mano de tu mano o de tu pie, con tus dedos, por ejemplo. ¿Qué pasa con tus dedos después de 24 horas, por ejemplo? Así, pegadito al hielo. Solamente estés 10 minutos en hielo no aguantas. Pero ahora varias horas.
Ponte que te secuestren y te cierran en un frigorífico. Y te dejan ahí todo 24 horas. Ya. Después te rescatan y estás asumiendo que no te has muerto, ¿no? Ya está. Pero ahí donde están tus terminales, ¿cómo se van a encontrar? Necrosados. ¿Sí? Y después de eso viene, obviamente, ¿no? Te vas al hospital y la amputación. ¿Sí? Te amputan. ¿Por qué se necrosa? Por Falta de oxígeno. a esas zonas. ¿no? ¿Por qué se necrosa? Porque Por falta de irrigación, ¿no? No hay irrigación. ¿Sí? ¿Y por qué no ha habido irrigación? por la temperatura. ¿Por qué no ha habido irrigación? El corazón, pero... ¿Qué tiene que ver el hielo con que no hubo irrigación para acá? Es que el hielo genera esto, una gran vasoconstricción periférica. ¿Ya? Así, vasoconstricción permanente, pues no es que estás expuesto al hielo varias horas. ¿Sí? Vasoconstricción periférica, ahí, ¿no? Periférica. Periférica, no central, periférica. ¿Sí? No a tu corazón, no a tu arteria principal, sino a todos tus vasos sanguíneos superficiales, periféricamente. Y si hay vasoconstricción periférica, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta. Y si aumenta, aumenta presión arterial. Esa es la explicación. ¿Ya? ¿Y qué más aumenta? La diastólica por la teoría que está ahí. Entonces, por ejemplo, yo voy a arreglar una columna más antes de mandar para que Primo vote su manual. Después de la hipotermia había una columna que decía hipertermia. ¿Sí? O sea, en la lista más anterior he dicho agua caliente. O sea, ustedes tienen que haber traído agua caliente, ¿no? Donde sí hubiera garantizado agua caliente. Dije, mejor lo saco porque no creo que consiga agua caliente. Tienen que traer su hervidor, termo, el termo en vez de no, Las de Huachimán. etcétera, etcétera. El ciclo pasado trajimos soya. Ya. No, Cocina también. Ya, pero ya, al margen de ello, jóvenes, ¿qué pasa con la presión? Igualito, ¿no? Ponen en su tina, agua caliente, claro, no hervida, pues, ¿no? Porque te va a quemar, ¿no? O sea, algo como que soporte, ¿sí? El calor. ¿Qué pasa con tu presión con agua caliente? Disminuye. ¿Por qué disminuye? Habría vasodilatación. Exactamente, ¿no? El agua caliente desencadena vasodilatación periférica, ¿no es verdad? Y como consecuencia disminuye resistencia, disminuye presión arterial. Algunas personas están acostumbrados a bañarse todos los días con su terma, agua caliente, así sea verano. Si eso fuese constante, permanente, de forma crónica, y seguro que si elevamos su presión, ¿en qué cosa encontraríamos? Presión baja. Valor disminuido de presión. ¿Sí? Sí, es cuestión de demostrarlo, pues, ¿no? ¿Por qué cuando tienes la presión baja te recomiendan comer azúcar? La presión baja. Sí, varias veces. Cuando se te baja la presión. Te Más recomiendan menos, comer azúcar. Por ejemplo, a mi mamá a veces se le baja la presión, ¿no? Porque bueno, aparte ¿Por que qué? ella ¿Por tiene... qué, chicos? Una vez también quise donar sangre y me dijeron que no porque tenía la presión baja y me dijeron que la próxima vez vuelva, pero comiendo algo dulce. No sé, hasta ahora no entiendo por qué. Pero es raro porque no puedes donar sangre si es que comes antes. ¿Por qué el azúcar? ¿Qué tiene que ver el azúcar con la presión? Yo pensé que ¿Cómo lo relaciona? El azúcar. Por la viscosidad, tal vez. No, que se va a desmayar si quería algo dulce. Cuando una persona se desmaya, por ejemplo, o sea, tiene un síncope por hipotensión súbita, ¿qué cosa hay que garantizar? Oxigenar el encéfalo. y el azúcar. Que llegue oxígeno y también que le llegue, ¿qué cosa? Glucosa. Es fuente de energía, ¿no? Que requiere el encéfalo. Entonces, ¿qué se le indica? Si está inconsciente, bueno, el tren, la posición del tren del Lemburgo, ¿no? Lemburgo, ¿sí? Pero si está consciente, energizar energía, glucosa, para así asimilar un poquito, ¿no? Su glucosa que llega acá al encéfalo. Porque ten en cuenta que si hay una hipotensión, o sea, tú has visto que a veces también te pasa a ti, ¿ya? Estás en una posición
de pronto haces, ¿no?, un cambio de posición, ¿no?, repentino, brusco, y de pronto sientes que te desvaneces, inclusive hasta que te molesta, ¿no? Inclusive hasta con cierto dolor, muy raro, ¿no? Eso es justamente porque ha bajado bruscamente la presión, ¿no? Y está regular a este nivel la presión, regular. Por eso te piden glucosa para elevar un poquito tu glicemia. Profe, por eso también Ya. se dan las muertes cerebrales, porque no ¿Por llega. qué? O sea, cuando por ejemplo una persona ya no tiene signos de, o sea, de estar vivo, ¿no? En el electrocardiograma, perdón. Y tú lo quieres volver a, o sea, le pones ¿A reanimar? Ajá, reanimarlo, pero ya pasó mucho tiempo, tiene muerte cerebral. ¿Eso tiene que ver con la presión también? En cierto modo sí, pues, ¿no? En cierto modo, ¿no? Ella dice muerte cerebral. ¿Cuántas personas están muertas cerebralmente, no? Conectados a una máquina nada más, que la hace funcionar. Pero ¿en qué sentido es muerte cerebral? No llega oxígeno al cerebro. No sé, ya se me fue la idea. Voy a decir algo.